porque el conferenciante Fernando Jáuregui tiene prisa. Por otra parte, sabemos que el boletín está llegando con un cierto retraso, una vez más, lo siento mucho, este mes de mayo, y con todo hemos tratado de compensarlo con informaciones permanentes ya desde el lunes. Esperemos que las personas sepan además que ha habido este cambio horario de las 7. Bueno, singularmente quiero saludar, como es costumbre en esta casa, a un manzana de oro, que es don Pedro Zurita, que nos acompaña, por supuesto a todos ustedes, pero siempre tenemos esta costumbre que yo considero muy saludable desde tiempos de nuestro anterior presidente, el recordado don Cosme Sordo. Hoy una nueva jornada sociocultural, de las muchas que tenemos, muy variadas, muy abiertas, muy ricas, que están todos invitados. En este caso nos congrega el Foro de Integración Social, que coordina desde hace más de 20 años nuestro amigo, coterráneo, socio Ricardo Gallol. Precisamente por su carácter de foro, de encuentro, estas reuniones se abren también a la participación del público, de manera que al final supongo que habrá, como es de esperar, pues un coloquio. Y hoy nos corresponde, como es habitual en este foro, pues hablar de un tema de palpitante interés. El conocido y brillante periodista Fernando Jáuregui, a mi izquierda, de todos conocido, cántabro, presentará con más calma a Fernando Ricardo Gallol, según el protocolo establecido, pero nos ofrece hablar Fernando Jáuregui a partir de su reciente libro Historia vivida de España, editado por Almuzara, del gran vaivén de la política. Un libro de más de 600 páginas, se dice pronto, en el que, de alguna manera, pues Fernando, testigo de excepción de nuestra historia reciente, refleja cómo ha visto aspectos muy relevantes de esta nuestra historia próxima. De manera que muchas gracias, Fernando, por estar en esta tu casa, y gracias, como no, a Ricardo Gallol también por ese acierto organizativo una vez más. Y por supuesto a todos los que nos acompañan, esperamos que lleguen algunas otras personas. También muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Ricardo Gallol. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. La gratitud, como siempre, al Centro Asturiano por acoger este foro en el que procuramos seguir la actualidad con la mayor intensidad posible y también con el mayor interés. Estamos a 24 horas de que empiece una campaña electoral de elecciones municipales y autonómicas que se han considerado verdaderamente estratégicas en la vida política de este país, por lo que pueden suponer de innovación, de cambio de escenario, de nuevos agentes, de nuevas composiciones de equipos políticos, en fin, es un momento muy candente. Yo quiero darle las gracias a Fernando Jáuregui por este atraco. Ya sé que somos pocos y eso pues realmente me entristece, en el sentido de que no lo pueden disfrutar más personas de su comunicación, de su discurso. Y bueno, hemos querido aprovechar dos cosas: el hecho de que esté a punto de comenzar esta campaña, como decía, tan crucial, y en segundo lugar el que ha aparecido un libro suyo muy recientemente, esta Historia vivida de España, de Franco a Podemos. Y aunque nosotros le hemos dado un título singular para este acto, que era el gran vaivén de la política, pero justamente era por recoger un poco el pulso de ese momento candente. Bueno, él que lo explique como quiera, que lo recree como quiera, porque después de haber trabajado esas 600 y pico páginas, lo que le va a sobrar es elementos de referencia para hablar. Pero antes de darle la palabra, y reiterando esa gratitud, quiero decir que de Fernando Jáuregui quiero decir dos cosas muy concretas. Que he vivido la experiencia con él como compañero en la Casa 11,
y tengo que decir que tengo un gratísimo recuerdo de su persona y de su colaboración siempre que estuvo en su mano. Y por otra parte, que creo que siempre sigue siendo una persona receptiva, afable, amistosa, y yo, bueno, pues se lo reconozco y se lo agradezco, porque cuando uno va por ahí, por esos mundos, y se encuentra alguien pues que siempre tiene esa afabilidad, pues es de agradecer. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, Fernando es un profesional de alto nivel, es uno de los periodistas mejor informados de este país. Yo lo digo así, lo pusimos en la nota de prensa y francamente creo que es cierto. Y no solo es que tenga un nivel de penetración de la realidad, un carácter incisivo para captar la información, sino es que después tiene una capacidad de análisis. Yo he leído muchos libros cargados de datos y que después no sabían realmente darle el cauce a esos datos, ¿no? En Fernando tenemos un gran informador, pero a la vez un gran analista, que maneja perfectamente los datos que tiene y creo que saca conclusiones muy certeras. Después no coincidiremos en otras muchas cosas, pero estas dos cuestiones me parecen fundamentales. Y bueno, pues creo que he dicho esto, y que el libro está ahí a la entrada para aquellos que lo quieran adquirir, que además para las personas ciegas lo vamos a grabar en el servicio bibliográfico de la ONCE, como es lógico. Bueno, pues reiterando las gracias, le doy la palabra. Gracias, Fernando. Puedes hacer una exposición que tú quieres y luego te haremos algunas preguntas hasta que nos dé tiempo, ¿vale? Él tiene prisa, por lo tanto tenemos que ser ágiles. Muchas gracias. Bueno, hola, muchas gracias por haber venido a todos, muchas gracias por haberme invitado, presidente, muchas gracias, Ricardo. Tiene mucho mérito que Ricardo ya me ha traído aquí, porque anda que no nos hemos peleado ni nada cuando estaba él en la ONCE y yo también. Creo que ahora hemos coincidido en lo fundamental, es que los dos somos arrestados ahora mismo de la organización oficial, lo cual es bueno. O malo, no lo sé, pero es un dato. Efectivamente, pues sí, es verdad, acabo de publicar un libro de más de 600 páginas, Ricardo Gayola, a ver si eres preciso, de 644 páginas, que se dice pronto, es un tocho, se te cae en un pie y te hace polvo el pie, y que recoge un poco todo lo que han sido mis experiencias vitales como mirón, como testigo incómodo unas veces, pero siempre desde la primera fila, como periodista, de todo lo que he vivido yo desde antes de la muerte de Franco hasta ayer mismo. Es decir, 44 años de vida profesional. El libro lleva en la portada, habla de 1970 a 2020, para que sean 50 años redondos, y por entender que 2020 es una fecha en la que esperemos que hayamos completado las reformas que tenemos que empezar en este país para terminar bien la década que hemos empezado tan mal y para incorporarnos un poco a los países más avanzados de Europa y del mundo, ¿no? Democráticamente, digo, democráticamente avanzados. No crean ustedes que son tantas las diferencias que tenemos Ricardo Mayor y yo en cuanto a lo que consideramos una democracia avanzada, ni mucho menos. Hombre, él es a mi derecha, evidentemente, pero bueno. Siento de Santander es difícil. En el libro lo que hago es contar lo que yo he vivido. Lo importante en el libro no soy yo, sino lo que he mirado. En el libro yo adopto una técnica parecida a la que se hace en algunas películas y en algunas novelas, en la que partiendo de una vida insignificante, de una vida que no tiene mucha importancia, pero que estaba ahí en ese momento, pues se recrea toda una coyuntura y toda una situación y toda una circunstancia. Y yo efectivamente empecé a trabajar antes de terminar la carrera. Yo estudié Derecho y Periodismo en Madrid, pero ya terminé en el 72 o 73, Derecho lo que sería más tarde. Pero yo ya desde 1970 ya estaba trabajando, ya viví esa última época terrible de decadencia del franquismo. Y digo terrible porque fue una época durísima, fue una época muy cruel, porque, como siempre, las épocas finales de una dictadura son especialmente crueles, especialmente sin significado, sin sentido. Yo empecé de verdad a hacer periodismo cuando me mandaron a Lisboa
cuando la revolución de los claveles, cuando los militares dieron un golpe para traer la democracia, y ahí es donde yo realmente aprendí lo que era el periodismo y lo que eran todos los trucos del periodismo. Yo entonces tenía 23 años, acababa de volver de la mili, no sabía ni dónde estaba Portugal prácticamente, y me metieron ayer un follón que era mucho follón, porque claro, los españoles no sabíamos lo que era un régimen democrático, no sabíamos lo que eran estructuras democráticas. Yo aquello todo lo aprendí de golpe, y lo aprendí de golpe en una experiencia verdaderamente apasionante. Portugal fue un país generoso, fue un país que yo sigo admirando profundamente, un país en el que se propició una revolución a fondo, se cambió el Estado, y yo creo que con 2 o 3 muertos. Uno de ellos fue cuando el contragolpe del general Spínola, un soldado que bombardearon unos galpones militares y no hizo caso y se quedó durmiendo cuando dijeron a todos hacer el favor de desalojar. El tipo se quedó y lo mataron, tal. Pero básicamente aquella fue una revolución pacífica y fue una revolución admirable. Y yo vine a España con el ímpetu revolucionario que había aprendido en Portugal. Entré inmediatamente en el Partido Comunista, me afilié al Partido Comunista sin ser demasiado comunista, tenía mucho de comunista, pero aquello era o te metías en el Partido Comunista o colaborabas con el régimen, pero socialistas entonces no había, yo no los encontré en ninguna parte. Esa es la verdad, y los demás pues eran una oposición muy, en fin, demasiado leve, ¿no? Una oposición más bien colaboracionista. Y ahí empecé, ahí me metí en un periódico que entonces era liberal, que eran Informaciones. De alguna manera estuvimos propiciando con un suplemento político que hacíamos el nacimiento de la Unión de Centro Democrático. Recogíamos artículos de la gente que luego daría paso a la Unión de Centro Democrático. Allí viví la muerte de Franco, con toda la conmoción relativa que ello significó, porque la muerte de Franco tampoco fue para tanto. Me acuerdo que el día que el rey tomó posesión, el rey Juan Carlos tomó posesión, 2 días después de la muerte de Franco, yo tenía que haber ido a las Cortes, pero no pude ir porque me detuvieron con unos actores y actrices. Nos metieron enseguida, pasamos esa tarde estupendamente en la Dirección General de Seguridad, hoy Puerta del Sol, hoy sede de la Comunidad de Madrid, pero entonces en la Dirección General de Seguridad, que era un sitio que, en fin, daba cierto reparo entrar allí. Y allí nos tuvieron esa tarde por haber ido a una manifestación a pedir la libertad de unos presos que eran Marcelino Camacho y gente de comisiones obreras, y estaba también Simón Sánchez Montero, me acuerdo. Que luego me contó Simón Sánchez Montero que el día que murió Franco, entró en la celda un policía y les dijo: Franco acaba de morir, por favor, no canten ustedes muy fuerte. Esto es un poco la descomposición del régimen. Y es verdad que yo no tengo estadísticas sobre eso, pero creo que las existencias de champán se acabaron el día que se murió Franco. Se consumió más champán que en la vida. Y bueno, pues en fin, empezaba una nueva época. Y llegó, en fin, después de un interregno bastante lamentable, presidido por Arias Navarro, que era un tipo que en realidad intentaba perpetuar el franquismo sin poder hacerlo, y con un rey Juan Carlos que realmente tenía unas tensiones muy serias con Arias Navarro, pues llegó Adolfo Suárez, que fue un hombre del que yo me enamoré profundamente desde el principio hasta el final de su mandato. Era un tipo realmente excepcional, que ahora tenemos que decirlo. Ahora vienen los monederos y tal a decir que no tuvieron nada que ver ni el rey Juan Carlos ni Adolfo Suárez en la traída de la democracia a España. Eso es profundamente falso. Yo vi como aquel hombre peleaba contra todos los estamentos y contra todos los poderes que había allí para abrir parcelas de democracia cada día. Y de hecho, la verdad, lo cierto y verdad es que en 11 meses, desde julio de 1976 hasta junio de 1977, cuando se convocan las elecciones para las Cortes Constituyentes, en 11 meses se da la vuelta al Estado como un calcetín. Y toda aquella estructura dictatorial, toda aquella estructura absolutista que había, se desmonta absolutamente, se cambia, y no pasó nada. Y tenía todo en contra, teóricamente tenía los militares absolutamente en contra, tenía la iglesia, tenía la banca, tenía las grandes empresas, tenía todas las instituciones, y sin embargo, pues la verdad es que eso se desmontó y se dio la vuelta.
Ese hombre fue Adolfo Suárez. En aquel mes de junio de 1977 yo ya había establecido cierta amistad con el presidente Adolfo Suárez. Yo le dije, ahora tienes que retirarte, Adolfo, tienes que marcharte, ya lo has hecho todo, vete. No me hizo caso, no se fue, se quedó y pasó todo lo que ustedes saben que pasó, dimitió, tuvo que marcharse de mala manera, los militares le amenazaban continuamente, acabó mal con el rey, relativamente mal con el rey, pero bueno, sí, ya no gozaba de la confianza del rey y se produjo aquella división que nadie comprendió del todo y yo todavía sigo sin comprenderlo. Y mira que le pregunté a Adolfo veces, le pedí que me lo explicase y entonces yo llegué a la conclusión de que no había una sola razón para aquella división, que había muchas razones. Estos grandes pasos que da la gente no siempre se deben a una sola causa, se suelen deber a varias, ¿no? El caso es que Adolfo Suárez se marchó, llegó Calvo Sotelo, el breve, tuvimos aquel intento de golpe del 23F que creo que está básicamente ya explicado, luego si ustedes quieren podemos buscar otras explicaciones, excepto en sus connotaciones civiles. Yo estuve 11 años procesado junto con otros periodistas por haber escrito un libro contando lo que nosotros creíamos que era la implicación civil. Nos demandaron y estuvimos 11 años procesados. En realidad estuvimos procesados más que algunos de los golpistas, dicho sea de paso, pero bueno, ahí estuvimos. Y esto pasó. Y luego pues vino Felipe González, que es un señor al que yo en el libro critico bastante, por cierto, sobre todo en su última legislatura. La última legislatura fue un auténtico horror. Es verdad que durante la época de González hubo grandes avances en el estado de bienestar, hubo grandes avances en lo que significa la consolidación democrática de un Estado y en lo que significa la incardinación de España dentro del marco internacional, especialmente en América Latina, pero también es verdad que los últimos 3 años fueron años de corrupción sin freno. Fueron años en los que proliferaron los Perotes, los Marios Condes, los Javier de la Rosa, los Mariano Rubio, los Juanes Guerra, en fin, cosas que eran las filesas, cosas que realmente ahora casi avergüenza recordarlo. Aquel director de la Guardia Civil, Luis Roldán, con los desmanes que cometió, todo aquello hay que contarlo y en una historia objetiva, si es que puede haber historia objetiva y omnicomprensiva, todo aquello hay que contarlo. Y yo lo cuento, claro, y le ha sentado, por cierto, como una patada a Felipe González, dicho sea de paso, yo me llevo un recadito. Pero bueno, esto es lo malo que tienen estas cosas, tú cuentas las cosas y luego pues a todos no les gusta por igual, supongo, ¿no? Pero sí es cierto que yo con Felipe González tuve muchísima relación, lo conocí bastante, estuve muchas veces en la Moncloa con él, viajé con él, yo era corresponsal político y luego diplomático del país en aquella época y tuve muchísima relación. He tenido relación con todos los presidentes del gobierno, por cierto, después con Felipe González tuve mucha relación con Aznar también, que a mí me llamaba Jáuregui el malo en contraposición a mi hermano, que era Jáuregui el bueno, porque trabajaba en la Moncloa mi hermano, estaba más o menos con él, y él era, mi hermano Alfonso era Jáuregui el bueno, y yo, como no estaba con él, pues era Jáuregui el malo, como él le criticaba, y como a los presidentes del gobierno no les gusta que les critiquen. Pero es verdad que Aznar tuvo una buena primera legislatura cuando pactó con el PNV y con Convergencia y Unión, y tuvo una pésima segunda legislatura cuando fue tocado por el dedo divino de George Bush en aquella cumbre de las Azores tan terrible, se creyó amigo de los Estados Unidos, se creyó que podía poner los pies en la misma mesa que los ponía George Bush, y yo me acuerdo de una respuesta que me dio una vez Aznar. Estábamos almorzando en la Moncloa, varios periodistas, y yo dije, oye, ¿cómo te atreves? Porque entonces había periodistas que almorzaban en la Moncloa, ahora con Rajoy no, esto no. Y le dije, ¿cómo te atreves, habiendo un 83% de españoles que en las encuestas dicen que es que no quieren saber nada de la guerra de Irak, ¿cómo te atreves a meter a España, a seguir metiendo a España en la guerra de Irak? Y me dio una respuesta que textualmente no olvidaré nunca. Me dijo, propio es del estadista saber desafiar a la opinión pública cuando conviene. Y se quedó en su paz el tío. Y yo ahí me di cuenta de que estaba completamente perdido. Aznar estaba completamente perdido. En aquel almuerzo me acuerdo que no nos atrevimos ninguno de los 4 o 5 periodistas que estábamos allí a preguntarle por la boda de la niña, que había sido las semanas anteriores o 2 semanas anteriores, había casado a su hija con Alejandro Audaz
en la cripta del Escorial, como que es un sitio reservado a las infantas de España y esas cosas, pero es que ya estaba tan crecido que ya le daba todo igual. Después vino Zapatero, cuento algunas anécdotas estupendas, no las voy a desvelar todas porque si no, ¿quién va a comprar el libro? Pero vino Zapatero, que era un auténtico insensato, la verdad, no puedo decirlo de otra manera, lo siento mucho, era un hombre muy honrado, era un hombre muy bien intencionado, pero era un auténtico insensato, no tenía ni idea del material que estaba manejando. Y un periodista de larga trayectoria como yo, pues más o menos ya te vas dando cuenta de cómo es el material que se maneja. Aquello era realmente un desconocimiento absoluto. Y las cosas que me dijo Zapatero, casi siempre, casi todas las veces que yo tuve la ocasión de tratar con él, que fueron bastantes, siempre me acababan dejando de lado. No tenía nada que ver, de pronto se le disparaba el muelle y te decía unas cosas que no tenían nada que ver. Un día me acuerdo que le pregunté, cuando todavía no era presidente del gobierno, ahora se acaba de ganar las elecciones en el Congreso del PSOE, perdón, y le pregunté que cuál era su política de comunicación, y me mira como si acabase yo de bajar de Marte y me dice: nosotros no tenemos de eso porque somos gente honrada. Y esto, estaba yo con Pilar Cernuda, estábamos los dos, este tipo que dice, pero bueno, pues así era Zapatero. Es verdad que en el haber de Zapatero, entre las cosas buenas, aparte de habernos destrozado la economía, pues no tenía ni puñetera idea de lo que era eso, y la verdad es que era un dislate todo lo que emprendía ahí, pero es verdad que entre las cosas buenas está que negoció con ETA y que realmente el principio del fin de ETA se produjo durante su mandato, eso es verdad, y le echó mucho valor a eso, y no era fácil, teniendo la oposición que tenía, en el sentido que lo tenía, no era fácil. Y por fin, pues tenemos a Rajoy, que es Rajoy. Yo de Rajoy todavía no puedo hablar porque solo llevamos 3 años, que a mí se me han hecho como 8, la verdad, hasta ahora, pero solo llevamos 3 años con él. Y bueno, en fin, yo la verdad es que tengo graves, serias críticas que hacer a Rajoy, pero también tengo algunos elogios, la verdad. Es un hombre que está manejando bien los tiempos, que no tiene ganas de cambiar nada. Y de hecho, pues el otro día yo estuve informando sobre la Junta Directiva Nacional del PP, me planteé allí, vi las 600 caras que había y dije: si estas ya las he visto todas, las 600. No ha habido renovación ninguna en el PP. Mientras que en los otros partidos las hay. Y yo creo que ya va siendo hora de renovar cosas, porque claro, en 2014 en este país han pasado cosas tan graves como la abdicación de un rey, que se dice pronto, hemos cambiado de jefe del Estado, la dimisión del secretario general del Partido Socialista, es decir, del líder de la oposición, un hombre tan importante como Alfredo Pérez Rubalcaba, importante. El ascenso al trono de un nuevo rey tan diferente como Felipe VI, que yo creo que es un gran rey, sin duda, no cabe la menor duda de que es un tipo que para ejercer ese cargo está muy bien. Y luego pues la irrupción de todos estos partidos nuevos, Podemos, Ciudadanos de otra manera, que están cambiando el mapa político español, queramos o no. Y yo creo que además se está dando una conciencia ciudadana de que nos tienen que gobernar de otra manera. Y estoy absolutamente a propósito dejando de lado el tema catalán, que es un tema tremendamente grave, y el tema laboral, que es un tema tremendamente polémico, porque ahí están los sindicatos que no acaban de entender cuál es su nuevo papel, desde mi punto de vista. De manera tal que yo creo que estamos ahora mismo en un momento crucial ante una especie de segunda transición que requiere medidas políticas excepcionales donde no se están poniendo medidas políticas excepcionales. Seguimos en las mismas. Estamos, si ustedes están siguiendo un poco lo que es la campaña electoral, o la pre-campaña electoral, bueno, esta noche empieza, como decía, mañana por la noche empieza, Ricardo. Mañana por la noche empieza la campaña electoral oficial. Sí, lo has dicho bien, perdón. Yo lo estaba diciendo mal. Mañana por la noche, a las 12, empieza la campaña electoral oficialmente, pero ya está ahí. Y si ustedes se dan cuenta, seguimos exactamente igual que en todas las campañas anteriores desde hace 40 años. Es decir, los mismos mítines, los mismos mensajes, o la misma falta de mensajes, los mismos debates en televisión, o la misma falta de debates en televisión. En fin,
la misma normativa electoral, que es una normativa electoral profundamente injusta que tenemos, y el mismo miedo a hacer grandes reformas y grandes avances regeneracionistas en el país, empezando por la reforma constitucional que necesitamos. Y en eso estamos. Esto es lo que estamos en estos momentos, con una ciudadanía ansiosa, me parece a mí, de cambios y de movimientos y de plenitud política y de plenitud democrática, y una cierta clase política, por lo menos la que está instalada en la primera fila del poder, que cree que no hay que mover nada porque todo va bien. Yo después de las elecciones andaluzas, estuve una semana entera recorriendo Andalucía, hablando con todo tipo de gente, y a mí algunos dicen que no se preocupen que es mi teléfono, pero será algo urgente, así que no lo voy a coger. Yo estuve allí, hablé con mucha gente y todo el mundo me dijo, es que cada vez que ha venido Mariano Rajoy, cada vez que ha aparecido aquí, hizo 5 mítines, hemos perdido 30.000 votos. Porque claro, no se le ocurre nada más que a alguien como Rajoy ir a Andalucía, que tiene un 50% de parados, ya no hablamos de los jóvenes, que están a decir que todo va bien. Eso no se le ocurre a nadie. Claro, no va bien en Andalucía. ¿Qué le vamos a hacer? Irá bien las cifras macroeconómicas, irá bien, nos dirá Mario Draghi que todo va muy bien, y Federica Mogherini nos dirá que todo va muy bien, pero no va muy bien, la gente no lo nota, y entonces, hombre, tienes que tener un poquitín más de... Pero es la línea que se ha marcado en estos momentos el señor, que todavía sigue teniendo mayoría absoluta en el Congreso, y que sigue teniendo, queramos o no, el partido más cohesionado y más numeroso y más potente que existe en este país. Esta es la verdad. Y este es el análisis que yo hago. Estamos ante 2015, ante un 2015 que se presenta lleno de retos, de acontecimientos y de cambio. Y en el que a lo mejor nos encontramos con que las elecciones andaluzas tienen que repetirse, Dios no lo quiera, porque sería un desastre democrático. En el que vamos a ver qué ocurre el 24 de mayo. Pero yo diría que el destino del 60% de los ayuntamientos y de buena parte de las comunidades autónomas depende de un recién llegado que se llama Albert Rivera, que no tenía nada que ver hasta ayer, era un tío de Cataluña. Y resulta que es un tío que viene y que va a decidir quién va a ser el alcalde en muchos sitios, el presidente autonómico en muchos sitios, y va a decir además quién va a ir a la Moncloa si esto sigue así. Y nos vamos a encontrar con unas elecciones catalanas que pueden celebrarse o no, yo creo que se van a celebrar, y que van a ser un auténtico desastre para quien las convoca, Artur Mas, pero también para todos nosotros. Y luego vamos a tener unas elecciones generales que me dicen que van a ser el 20 de diciembre, no lo sé, porque eso solo corresponde a Mariano Rajoy decirlo, pero vamos a tener unas elecciones generales en las que, insisto, quién va a ser el inquilino de la Moncloa va a depender de a quién apoye o no Ciudadanos y Albert Rivera, básicamente. Y en esto estamos. ¿Qué papel juega Podemos en todo esto? Pues poco. Podemos es una fuerza regeneracionista, es una fuerza impulsora de cambios y de reformas, pero no es una fuerza de gobierno, y yo diría que afortunadamente no es una fuerza de gobierno porque todavía no está ni muchísimo menos preparado para gobernar Podemos. Lo cual no quiere decir que no debe existir, yo creo que debe existir y que está bien que exista y que es una fuerza impulsora de otras cosas. Pero, en fin, yo creo que gobernar desde gobernar, seguimos en manos del bipartidismo, del PP y del PSOE. Y que será el candidato del PP, que será o no Mariano Rajoy, yo creo que sí, y será el candidato del PSOE, que será Pedro Sánchez o no, yo creo que sí, que será Pedro Sánchez, quien gobierne este país a partir del mes de enero del año que viene. Este es el pronóstico más creíble. ¿Cómo gobernarán? A mí me gustaría que fuese con una gran coalición, o con una coalición, o con un gobierno de concentración incluso. Me gustaría que se hiciese una legislatura muy corta, del 16 al 18, por ejemplo, en la que se propiciasen todo tipo de cambios, todos los cambios que se necesitan, constitucionales, de la normativa electoral, cambios territoriales, es muy importante llegar a un consenso territorial con los nacionalismos, y después pues ya convocar esas elecciones en las que de alguna manera se propicien las reformas constitucionales de fondo, importantes, agravadas, que se llama, que necesitan la disolución de las cámaras y un referéndum para llevarse a cabo. Y todo eso pues sería, digamos, si todo se hiciese sensatamente, sería ya por 2018, de manera tal que llegásemos a 2020, que es la fecha en la que yo cifro la culminación de los cambios, incluso en la portada del libro, de manera tal que llegásemos a 2020 pues ya con un panorama más o menos consolidado y con algunas de las cosas que tenemos por resolver resueltas.
Este es en fin, resumido en un cuarto de hora, ¿no? Más o menos. En 20 minutos. Este es el contenido más o menos de las 644 páginas del libro, aderezado pues con muchísimas anécdotas, claro, y muchísimos chismes, si quieren ustedes, propios del tipo que estaba allí y que miraba y que escuchaba y que muchas veces se callaba y que nunca intervenía. Ese era yo, que eso es lo que debe ser un periodista. Y nada más. Ahí está el libro y aquí estoy yo para que ustedes quieran preguntarme. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Usted cree que si viene Un momento, espera. el catalán, no nos llevará a la Moncloa a Cataluña? Pues mire usted, le voy a decir una cosa, que le va a sonar... yo sé que usted lo pregunta con todo el humor del mundo. A mí no me importaría que tuviésemos un catalán en la Moncloa, ¿eh? Yo, si me hubiesen dejado apostar por Durán y Lleida, por ejemplo, como presidente del gobierno, hubiese apostado. Porque es un tipo muy sensato, lo conozco mucho. Pero, fíjese, si hubiésemos un conservador, para Gallol y para mí muy conservador, pero a mí me gusta. Si hubiésemos actuado con sentido práctico y con sentido patriótico, si usted quiere, y con sentido del Estado, hace mucho tiempo que algunas instituciones que están instaladas en Madrid las hubiésemos trasladado a Cataluña, hubiésemos descentralizado, ¿no? A Cataluña, a Bilbao, a Zamora. No tiene ningún sentido que el Senado esté en Madrid. Oiga, excepto que tenemos el Palacio del Senado, pero podríamos dedicar a hacer un albergue, yo que sé, cualquier cosa. A todo menos esto no sirve para nada. El Senado, podríamos haber hecho una Cámara Territorial y haberlo instalado en Barcelona y no pasaba nada. El Tribunal de Cuentas lo puedes instalar, como han hecho los alemanes, que lo hacen todo bastante mejor que nosotros, por cierto. Pues lo pones, el Tribunal de Cuentas lo pones en Galicia. El Tribunal Constitucional lo quitas de aquí y lo pones en no sé dónde. Y así descentralizas el país. Descentralizas el país y eso no hubiese pasado nada. Y la Moncloa la dejas ahí, la Moncloa, que bien incómoda y fea que es, por cierto, la Moncloa. Pero bueno, ahí lo dejas ahí, que viva el presidente del gobierno central, pero has descentralizado las instituciones. Esto también hubiese silenciado muchas pretensiones de los nacionalistas. También, digo. Lo digo respondiendo a la pregunta que usted me está haciendo, que es irónica, pero yo le hablo sinceramente. Yo creo que hay muchas instituciones que podíamos haber trasladado fuera de Madrid y no hubiese pasado nada, la verdad. Gracias. Gracias. Más, por favor, la señora, después la otra señora y después Ricardo. Usted, señora, perdón un momentín, ¿su nombre? Pilar. Pilar. Y luego Carmen. Le quería preguntar, en el periodo de tiempo desde la muerte de Franco hasta hoy día, ¿qué hechos o hecho le ha impactado más a usted? Es que nunca hay un hecho... Como periodista, claro. Yo diría que nunca hay un hecho aislado. Hay muchos hechos, hay una concatenación de hechos. Hombre, lo más fácil sería decir que el 23F fue una vacuna muy importante que acabó con los militares como amenaza. Podría decir eso, y eso podría ser uno de los hechos. Podría decir que la entrada de España en la Unión Europea ha sido muy importante. Es un hecho, es mucho más que una fotografía institucional. Es que la pertenencia de España al Club Europeo nos vacuna, nos garantiza la democracia y nos garantiza una serie de normas de conducta. Para bien o para mal, porque ha habido cosas también que son negativas, pero yo creo que básicamente para bien. Y luego, no sé, quiero decir que es que ha habido procesos que son muy importantes. Yo diría que en 2014, que está allá al lado, se han producido hechos absolutamente fundamentales. 3. 1. Cambio de rey. Se nos ha ido un rey que pedía popularidad a chorros para ser sustituido por un señor que ahora mismo es la figura más popular en las encuestas. El rey le saca 5 puntos al político más valorado, que es ahora mismo Albert Rivera. Segundo, hay un cambio en el principal partido de oposición, el principal partido de la izquierda, que es el PSOE. Hay un cambio de caras y de ideas. Hay una renovación muy importante en el PSOE, que es muy importante esa renovación, muy importante. Y tercero, está la aparición de nuevas fuerzas políticas que todavía no sabemos muy bien en qué van a parar. Yo diría que el destino de Podemos ha sido un poco hacia el declive, un cierto declive. Oiga, no, cuando yo digo declive quiero decir que 30 escaños en el próximo Congreso no se los quita nadie, que es muy importante. Pero eso es lo que tenía Izquierda Unida en su mejor momento.
Nunca he tenido, joder, pero estoy diciendo eso. Bueno, bien, pero hombre, estoy exagerando un poco. Encima que lo estoy poniendo bien de izquierda unida, el tío no me lo agradece nada. Oye. Y luego está el fenómeno Ciudadanos, que yo creo que Ciudadanos va a acabar configurando un conglomerado de centro-derecha mucho más regenerado y mucho más posible que el Partido Popular. Es decir, yo creo que el Partido Popular está llamado a un desgaste muy rápido, porque es que realmente es que no dan una. Todo lo que hacen es invocado. Mientras que tenemos ahí un partido de centro-derecha bastante moderno y bastante atractivo, aunque no tiene ni cuadros ni tiene nada, pero bueno, pero ya solamente la figura de su líder es muy atractiva, que irá ocupando poderes ahí y irá ocupando espacios. Hasta el punto que, insisto, de lo que decida Albert Rivera dependerá quién vaya a la Moncloa en las próximas estas. ¿Y recoge el libro también el tema del terrorismo y de la corrupción? Sí, sí, claro. De la corrupción hay dos capítulos que se llaman Banda de Golfos 1 y Banda de Golfos 2, que realmente hay que verlo. Y el tema del terrorismo, sí, hay un capítulo entero dedicado a esa negociación con ETA que yo tuve que seguir muy de cerca porque, a ver, yo también fui un poco... Yo tuve que hacer una pistola y dos perros que me recomendaron la Guardia Civil de Tres Cantos. Yo le dije, pero yo con una pistola soy más peligroso que ETA, no sé qué hacer con una pistola. Y me enseñaron a disparar y todo, nunca he disparado bien. Y de hecho les he dejado, cuando había desaparecido la amenaza de ETA, les he devuelto la pistola. Pero sufrimos mucho, mucha gente, todos los españoles sufrimos mucho. Nos han matado muchos amigos, nos han matado a familia, nos han matado ilusiones, nos han hecho... Ha sido una época asquerosa, pero una de las cosas buenas que tenemos ahora, y hay que decirlo, es que ETA ya no está. Por mucho que se empeñen algunos en que ETA está, no está. No hay, ya está. Bildu, no señor, Bildu no es ETA, ya está. Así de sencillo. Se acabó. Carmen, por favor, adelante. A ver, yo, yendo un poquito al pasado, tenía curiosidad por saber si en tu libro ya desvelas la X del GAL, que creo que es lo peor que hizo Felipe González. O sea, todo lo que has mencionado antes es muy grave, además tiene el agravante aún mayor de ser desde la izquierda y por lo tanto deteriora muchísimo toda la perspectiva del colectivo de izquierdas. Vamos, lo del GAL, para mí entender fue exactamente lo peor. Y luego, ¿cómo valoras? Durante años se ha pensado, se ha dicho, se ha jaleado que la transición fue la mejor de las posibles, hemos vendido modelos, somos estupendos. Hoy en día eso está muy cuestionado. Entonces, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido? Y también respecto a la memoria histórica, si has tocado el tema o si lo quieres comentar. A ver, por empezar por el final, la memoria histórica la he tratado muy poco. Fíjate, si me empujas mucho a ello, te diré que la memoria histórica, que es un tema muy doloroso para mucha gente, ha sido tratado un poco oportunistamente por algunos. Estoy pensando en un juez. Un poco oportunistamente. Y es un tema, entiendo, que a mí mismo, a algunos miembros de mi familia, nos duele, a ti, a mucha gente de la que está aquí seguramente, pero, a ver, esto había que haberlo tratado con mucha más humanidad y mucho menos demagogia. Pero bueno, vamos a dejar eso, pues es un tema, si quieres, doloroso. Perdona, me habías preguntado por el GAL y la transición. Que se renovan muchas cosas, pero... Por seguir por la segunda, sí, por seguir por la segunda parte. Yo creo que en la transición nos equivocamos en el café para todos. A ver, un año después de haberse aprobado la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, que es uno de los padres de la Constitución, y por cierto, primo mío, me reconocía que nos habíamos equivocado en el título octavo. Y también me lo dijo Miquel Roca. Las soluciones que dimos a los problemas territoriales de España, que son los problemas que vienen de lejos, fue mala. Claro, es muy fácil decir café para todos, venga, el mismo café. Que no, que es que tenemos que acostumbrarnos a que España es un país asimétrico y que no es lo mismo la autonomía catalana que la autonomía riojana, siento mucho decirlo. Y que no es lo mismo la autonomía andaluza que la autonomía vasca o asturiana. Sí, la asturiana está más bien dentro de la riojana y de la cántabra, pero es que no podemos pensar que es lo mismo Cataluña, con todos los problemas históricos que comporta y con todos los problemas económicos diferentes que son, o Euskadi, no es lo mismo que otras autonomías. ¿Qué le vamos a hacer? Y eso habría que haber tenido el valor
en el año 77, 76, de haberlo planteado así. Así, mire usted, es que no puede ser. Nos dedicamos a decir que café para todo, la tabla de quesos, queso para todos, no sé qué, los cuentos, todos igual, y mira cómo estamos, porque es que realmente si tú te lees el título octavo de la Constitución te das cuenta de que es un título octavo para salir del paso. Eso es una serie de artículos para salir del paso. Oiga, vamos a quitarnos de encima la puñetera dictadura y el centralismo y hacemos esto y ya. Pero esto, al cabo de 34 años, necesita urgentemente una mano de pintura. Y luego viene lo más complicado. Esto es muy complicado. Este es un tema muy complicado que no ha habido todavía presidente del gobierno que haya puesto sobre la mesa. Decir esto así, oiga, es que España es país asimétrico y por tanto tenemos que acostumbrarnos a la asimetría, lo dijo solamente Maragall, que no tiene valor porque Maragall estaba loco desde que tenía 7 años. Está loco. Pero muy lúcido. Bueno, pues no es verdad. Uno de los grandes culpables de cómo está Cataluña es Maragall. Y otro es un tal Montilla, que era una catástrofe ambulante. Son uno de los dos presidentes de la Generalitat que, auspiciados los dos por Zapatero, dicho sea de paso... Y un tal Rajoy. Bueno, Rajoy viene después, pero Rajoy es el inactivo. Pero es que Rajoy hereda, eso es verdad, hereda una situación muy mala en la que se ha engañado por 2 veces a Artur Mas. Y Artur Mas es un tipo que, claro, le molesta que le engañen. Pero dijeron, tú gobernarás, si eres el más votado, gobernarás. Se lo hicieron por 2 veces y por 2 veces le engañaron y metieron a una tal Esquerra, que es la culpable de todas las desgracias que hay en Cataluña desde el año 34, dicho sea de paso, desde que bombardeó la Generalitat y fusilaron a Companys. Es la culpable Esquerra de todas las desgracias que ocurren en Cataluña. Pero bueno, vamos a dejar eso, que se nos lleva muy lejos. También, y yo tengo que irme a la tele esta noche, que es de lo que digo. Y luego, la X. A ver, yo hablo mucho con mi gran amigo Julio Feo, que fue secretario general de la presidencia y hombre muy próximo a Felipe González, sobre este tema de los GAL y la X. Incluso he tenido un amigo muy entrañable que perdió el puesto de policía y se chupó 3 años de cárcel por ser el que vigiló, después de haberlo secuestrado, a un etarra, entre comillas, que luego resultó que no era etarra, y que era aquel, ¿cómo se llamaba? Benigno Marey. Benigno Marey. Pero claro, el pobre policía lo que dijeron es, tú tienes que custodiar a un etarra, y ahí lo metieron en un chamizo. Segundo Marey, perdón. No, anda que no lo cito yo en el libro. Y este amigo mío, que era un policía que se llamaba Luis Gens, que estaba allí, el pobre no tenía ni idea, lo ponen a custodiar a esto, y le metieron 3 años, perdió la carrera y lo perdió todo. Con esto quiero decir que probablemente lo de verdad ha sido una sucesión de dislates, organizados por 2 o 3 locos. Uno de ellos se llamaba Ricardo García Morenea, que luego apareció en el PP, después en fin. Y un día coincidí con él en la Moncloa, que entró con una pistola para demostrarle solamente a Felipe González que se podía entrar en la Moncloa con una pistola, o sea, un venado. Y luego, pues yo creo que ahí los Rafael Vera y, en fin, hay una serie de gente que tiene mucho que ver con esto. ¿Hasta qué punto Felipe González era consciente de lo que se tramaba? Hombre, a ver, todos éramos conscientes de que pasaba algo. Yo me extraña mucho que los presidentes del gobierno sean los últimos en enterarse de los temas de corrupción, de los temas de gas. Me extraña mucho. Pero bueno, incluso soy capaz de creer que muchas cosas no se enteran, porque al final están ahí en la Moncloa y están aislados y les cuentan lo que quieren y no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, te puedes no enterar de un caso de los GAL de 2, de 3, de 5, de 7, pero ya el 17º queda muy raro, la verdad. Y yo creo que Felipe González hizo mucho la vista gorda y fue un poco rehén de una panda de chiflaos, la verdad, que creían que podían arreglar el Estado con esto, mientras por cierto se repartían fondos reservados a placer y a gratis. Eso también tiene su interés, destacarlo. Así que fue una época también desde ese punto de vista, la época de Felipe González, insisto, muy afortunada por otros motivos, pero también por eso fue un poco desgraciada, ¿no?, la época de Felipe González. Por cierto, él nunca ha tenido que responder de eso, ha salido muy bien de todo esto, y ahora encima le tienen ahí como una especie de icono y de referente para ver si se le canta por Susana Díaz, si le canta por Pedro Sánchez, si viene, si va, si hay que hacer socialdemocracia o democracia avanzada. Y ahí está, el tío, después de haberse paseado por todas las centrales eléctricas y sacado de... Pero bueno, yo, que como mi opinión sobre Felipe González no es buena, pues no quiero tampoco, no es demasiado buena, quiero decir. Fernando, gracias. Vamos a dar la palabra a Ricardo.
Ricardo, luego el caballero me parece que había levantado la mano también, ¿alguien? Sí. Bueno, pues es que es un poco recurrente esto de la transición. Hoy he estado en un almuerzo coloquio en el que participó como ponente Enric Juliana de la Asociación para la Defensa de la Transición y justamente pues yo planteo una pregunta que te planteo a ti también un poco. A mí me parece que hay efectivamente la transición en cuanto a lo que ha sido su materialización jurídico-política, pues evidentemente está muy superada en este momento, claro, en la propia Constitución, que es un resultado directo de la transición. Pero yo creo que hay elementos de la transición de más contenido, diríamos, sociológico, filosófico, que tienen un valor constante. Y a mí me parece que el riesgo que comporta la democracia comprometida, es decir, comprometida en el sentido de que la democracia no sea una palabra, sino un elemento de referencia, un concepto de forma de producirnos, ¿no? A mí me parece que eso sigue siendo válido, lo fue para el momento de la transición y lo es para este momento de crisis o para este momento preconstituyente que tenemos, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Enric Juliana muy en concreto si el tema de Cataluña, que es muy complicado, tú lo has dicho y puedo compartir, no comparto lo de Maragall desde luego ni lo del estatuto y eso contigo en absoluto, pero sí que comparto que es una cuestión muy compleja pero vamos a ver, con la sencillez que lo han abordado los británicos. Es decir, ha habido un referéndum en Escocia y ha sido un referéndum perfectamente democrático y perfectamente razonable en términos políticos. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer uso de algo tan democrático que hubiera resuelto ya el problema? Lo hubiera resuelto porque, desde luego, nadie piensa que va a ganar hoy una opción independentista. Yo, desde luego, si ganara lo respetaría, evidentemente, como demócrata, pero tengo la seguridad de que si se trabaja adecuadamente esa confrontación democrática, en ningún caso triunfaría el independentismo. Es cierto que sí que cambiarían ciertas cosas y habría que modificar el modelo constitucional, eso sí, pero desde luego creo... Entonces, a mí renunciar a la democracia, tanto lo que decías de nuestra Casa 11, como lo que podemos decir de Cataluña, o como... No, digo que estábamos un poco mal vistos. No, digo que a mí me parece que la democracia entendida como concepto, no como palabras barata, pienso que sigue siendo un elemento básico que la transición nos demostró que tenía una capacidad real para el entendimiento y para la solución de problemas. Pero esa solución no dura 35 años. A veces hay que hacer cambios y es el momento de hacerlos. Vale. Yo digo lo mismo que no, existen, lo que no tenemos en España son estadistas. Si tuviésemos estadistas, habrían hecho un referéndum hace mucho tiempo. Un referéndum en Cataluña lo habríamos ganado. Los que somos anti-independentistas lo habríamos ganado. Pero ¿cómo no? Si te lo organizas desde el Estado, lo hicieron en Gran Bretaña. Pero ¿cómo diablos puedes defender que no quieres consultar a la gente, que no quieres consultar al pueblo? Es que no tiene defensa eso. No la tiene. Como no la tiene, pues no la tiene. Ahora ya es quizá un poco tarde porque ya hemos enconado las cosas. Pero si hace solamente 2 años, cuando aquella diada famosa de hace 2 años, la del millón de personas, en aquel encuentro que hubo después entre Artur Mas y Mariano Rajoy, si hubiesen puesto otro tipo de planteamiento sobre la mesa, incluyendo la posibilidad de ese pacto fiscal que no pasa nada y que al final lo vamos a tener que hacer, dicho sea de paso, pues no hubiese pasado nada de todo esto que ha pasado. Pero es que, claro, Artur Mas no hubiese anticipado elecciones, no hubiese dado toda la cancha que se ha dado a la izquierda, no se hubiesen encabronado las cosas de la manera como se han encabronado. Pero como se ha hecho, pues ya, no sé, ahora ya no sé si es tarde para eso, Ricardo, ya no lo sé, sinceramente. Hay que meter más ingredientes, pero sí... Lo que sí sé es que es tarde para no hacer nada, y es lo que se está haciendo, nada. Y eso en algún momento lo pagaremos caro. No hacer nada es malo. Este señor sigue haciendo y dice, pues en septiembre, el 27, hacemos unas elecciones, que son, por cierto, 15 días después de la diada, que va a ser una diada supermasiva, y va a ser un follón, y la ganarán ellos, además, y en fin, habrá que
Dios mío, qué pereza más grande. Y además es el momento de los estadistas, y es que es lo que no tenemos estadistas. Y a mí lo que me aterra que este proceso esté conducido por alguien con tan buen sentido común, con tanta honradez y con tanta parsimonia como Mariano Rajoy. Ahora mismo no necesitamos el sentido común ni parsimonia, solo necesitamos eso, necesitamos otras cosas, necesitamos valor. Y esto es lo que no tiene. Esto es lo malo. Es que, pero claro, no sé quién lo tiene tampoco, no sé si los otros lo tienen tampoco, no veo ahí tampoco un recambio en el Partido Popular, y me temo que al final la batalla va a estar entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y el árbitro va a ser Albert Rivera, que en el fondo es el único que entiende el problema de Cataluña, dicho sea de paso, pero bueno. Bueno, pues me queda otra pregunta. Pues date prisa, que me tengo que marchar. Telegráfica. Podemos sabemos de dónde viene, con todo su proceso, hacia adelante y hacia atrás. Yo soy más esperanzado que tú en eso, de lo que puede llegarse Podemos, pero bueno, pero detrás de Ciudadanos, ¿quién hay? Porque Ciudadanos está inventado, quiero decir, no es un partido que empezó como empezó, cubrió un espectro en Cataluña para cumplir un fin determinado, pero este proceso hacia el Estado, asalto al Estado, eso tiene que tener algún padrino. ¿Tú lo sabes? ¿Quién le da la pasta a Ciudadanos? Pero no solo la pasta. Pero si no es cuestión de pasta, ¿quién le da la pasta a Izquierda Unida? Bueno, nadie, porque no la tiene. Pues eso, es que yo creo que Ciudadanos tampoco. Sinceramente, no veo yo que esto sea una cuestión de pasta. No es, a ver, a Ciudadanos lo alimenta, lo hace nacer y lo hace crecer el descontento de la gente con las formaciones políticas que existen. Punto. A Ciudadanos lo alimenta. Yo lo he visto crecer a Ciudadanos, es que lo he visto en 2 meses, en 3 meses, lo he visto crecer. Yo hace 4 meses, ni siquiera 4 meses, Ricardo, estaba presentando a Albert Rivera ahí en el Club Financiero Génova, que es un sitio lamentable de ahí, en la calle Génova, y no era ni la cuarta parte de lo que es hoy. Es que lo he visto desarrollarse de una manera meteórica en la medida en que se iban deteriorando, digamos, los planteamientos de los 2 grandes partidos. Igual los medios de comunicación los están Yo los medios, yo pienso en alimentación. Pues, medios, empresa de libertad. no sé, al final Y el poder. siempre nos la cargamos los medios, ya lo sé. No, el poder. Pero mira, te voy a decir una cosa. A mí cuando dicen, oye, espera, en un momento, sí. Pero veréis. Cuando a mí me dicen, es que Podemos es una opción de televisión, lo han sacado en las televisiones, oye, más que ha salido Carlos Floriano en las televisiones, no ha salido nadie. Sí, pero es que o más que ha salido Óscar Pérez o Sánchez, o como se llame ese del PSOE en las televisiones, no ha salido nadie, se ve todos los días. Y oye, y no hay manera. Y no hay manera. Pero O sea, ¿quién se va a enamorar de Floriano? ay, bueno, pues, Por favor, pues que busquen a otro. También han sacado a Esteban González Pons con la camisa abierta hasta el ombligo. ¿Qué quieres que te diga? Ya, pero bueno, no es justo decir, hombre, es que las televisiones, como han sacado a Podemos, no, las televisiones han sacado mucho más al PP y al PSOE, mucho más. O sea que no es eso solamente, es que hay un hartazgo. Y el 15M nos debería haber obligado a reflexionar. Y la verdad es que los periodistas, el 25 de mayo pasado, no hace ni un año, cuando se celebraron las elecciones europeas, no teníamos ni puñetera idea de que había un partido que se llamaba Podemos que podría arrasar, que podía arrancar 5 escaños, que no es ninguna tontería, y que de pronto iba a ser este fenómeno. Y cuando los ciudadanos y los periodistas íbamos a las asambleas que montaba el movimiento Ciudadanos en Madrid hace un año, que no eran nadie, y que lo hacían ahí en un sitio del quinto carajo, en Usera, en San Blas, o no sé qué, en un cine que se llama, un teatro que se llama Goya, por ahí no me acuerdo ni dónde está. Oye, es que no teníamos ni idea de lo que era, y de pronto nos encontramos con que había 3.000 tíos ahí. Había 3.000 tíos. Y ¿verdad? ¿Y esto qué es? Pues esto es simplemente que los movimientos espontáneos existen. Nosotros podemos jugar a la teoría de la conspiración y decir, no, es que hay unos, está el Banco Popular detrás de esto, está el Banco... Pues no, a mí no me consta eso, ni muchísimo menos, ni me consta que estén tirando el dinero de ninguna manera. Otra cosa es que una vez que vas para arriba, vienen los bancos populares del mundo y te dicen, hombre, pues mire usted, en fin, voy a engrasarlo un poco porque veo que me conviene, y porque no son tontos, y porque ven que la estabilidad de este país depende también de que hay una fuerza conservadora, pero que sea una fuerza conservadora europea, no que sea una fuerza conservadora que nos trata por plasma a todos y que están ahí encerrados en Pontevedra. Es que eso es lo que no puede ser. Entonces yo creo que la gente inteligente de este país se da cuenta de eso, la que tiene dinero. Y mira que le han dicho el Consejo de la Competitividad esta, que preside César Alierta, que están todos los ricachos de este país, mira que se lo han dicho a Mariano Rajoy, oye, que es que tienes que evolucionar, que tienes que gobernar de otra manera. Pero como es incapaz de dar la mano a un mileurista ni con guantes,
Mariano Rajoy es incapaz de salir a la calle porque no se siente a gusto, porque no es así, porque él es de otra manera y tiene todo mi respeto, lo digo de verdad, pero no es capaz. Pues eso, pues acabamos pagándolo todos. Entonces, Ciudadanos, ¿por qué salgo? Porque la gente está buscando opciones como loca y no hay otro motivo. O es que Izquierda Unida, cuando crece hasta estos 21 escaños que dice Ricardo, que yo creo que eran 23, por cierto. Fue 23 el PC 23. y Izquierda. Bueno, pues eso. O es que lo apoyaban los bancos. No veo yo a los bancos apoyando a Izquierda Unida, aunque es verdad que luego nunca le acabaron de cobrar. He dicho que creo que el PC lleva bastante dinero. O sea que no es eso, que es que no es esto, que es que realmente hay movimientos espontáneos, que el 15M no lo está engrasando ningún banco, ni nadie, ni la CIA, ni hay fuerzas ocultas. Es que la gente está harta. La gente está harta y sale a la calle porque quiere salir a la calle porque lo necesita, de verdad. Que es que estamos siempre con las teorías conspiracionistas, no hay eso. Perdón. Perdón, aquel señor, por favor. No, yo no lo sé. Tenemos el compromiso de... Venga, no, este señor, venga, sí. Lo mío es siempre. No sé si tocas el papel de los medios precisamente en el libro, o no te lo he oído ahora. Joder, que no, pues todo el tiempo, claro, güey, ¿de qué voy a hablar? No, me imagino, pero lo que me refiero es, hombre, yo creo que hay una cuestión en los medios, y desde luego desde mi perspectiva, hay un deterioro serio de la imparcialidad de los medios, y, hombre, a mí me parece que hoy los medios siempre se justifican diciendo qué gran papel tenemos cuando sacamos la corrupción de no sé quién, o sacamos las denuncias de no sé quién, eso sí, siempre en los momentos que interesa a alguien o que favorece a alguien. Y corrupciones que a lo mejor se conocen hace 3 años salen ayer pues porque no sabemos muy bien el aire para quién se quiere que sople, ¿no? Entonces, no sé eso cómo lo ves, y desde luego los que hemos padecido la ONCE hace muchos años entendemos mucho de qué significa la mordaza de los medios de comunicación vía publicidad. Pues vamos a ver. Sobre esto último, yo podría dar una conferencia de unas 4 horas, pero me echarían de la tele y me quedarían paro. Eso no queremos. Pero voy a decirte una cosa. Yo he sido director de comunicación de la ONCE durante 7 años. A veces peleándome a muerte con un tal Ricardo Gayol, por cierto. Y con aquel que está allí también. Y con algún otro, sí, por aquí. Y te voy a decir una cosa. Cuando estalla el caso Gescartera, que es el que me hace a mí marcharme de la ONCE, y además en malos términos, con el coronel, ni publicidad ni leches. Oye, nos sacudieron los medios todo lo que quisieron. Y no valió para nada la publicidad que se hacía. O sea, que no te creas tú que es tan fácil eso. Es verdad que a lo mejor se gestionó muy mal la publicidad, o se gestionó muy mal ese bache, pero cuando sale el caso de Gescartera, y tú te acordarás... Y que Gescartera no era la ONCE el enemigo principal por esos años aplicados. Si hubiera sido solo la ONCE ya me lo hubieras contado. Bueno, no sé, de momento yo lo que te digo es que salió. Sí. Ahí la ONCE salió bastante mal parada, esta es la verdad. Y yo, de mi gestión... Y yo, mira, tonto no soy. Y te digo, mi gestión con los medios de comunicación era una auténtica agonía todos los días. No me compraban nada. Es verdad también que yo no gestionaba la publicidad, la gestionaban otros. Si lo hubiese gestionado yo, a lo mejor no te digo yo que hubiese sido otra cosa, pero la gestionaban otros. Y la verdad, no te puedo dar la razón en el tema de la ONCE. La ONCE ha sido muy maltratada para todos los méritos que tiene. Es verdad que ha habido dirigentes de la ONCE que han merecido ese maltrato, dicho sea de paso, pero la ONCE ha sido muy maltratada para todo lo que hacía. Y la ONCE del señor Mosquete, otro gallo nos hubiera cantado a todos, con la ONCE del señor Mosquete. Que por cierto... La trataron peor por medios que a la siguiente. Sí, pero no hubiese durado mucho eso. A mí, el señor Mosquete me pareció una figura muy respetable. Pues ahí te llevas el libro, que ahí te llevas el libro para que puedas, y ya nos dirás tu opinión en su momento. Bueno, Vicente Mosquete, por cierto, con su hermano, que es compañero mío de la escuela de periodismo, vino un día cuando yo estaba firmando libros en la Feria del Libro y me compró un libro. Y dije, coño, pues si tú eres ciego, no vas a poder leer el libro. Entonces no había casi nada de lo que hay ahora. Y el tío me dice, yo leo perfectamente. Y yo me lo creí. Aquel tío era capaz de leer perfectamente el libro. Era capaz de muchísimas cosas. Era una persona fuera de serie. Esto no tiene nada que ver, estamos haciendo una digresión. De creer que los medios no somos culpables de casi nada. Y no, los medios cuando trincamos un tema, lo sacamos.
Lo que pasa es que no siempre nos dejan trincarlo. Es que no creas tú que nosotros nos buscamos y encontramos. Muchas veces nos dejan encontrarlo, claro, por supuesto. Y todo aquel que presuma de que una exclusiva periodística es debido a su exclusiva investigación se equivoca. Todo gran scoop periodístico se debe a un contable que no cobra, de tipo Filesa, Solven, a una amante despechada, la mujer de Ponderra, a una rivalidad comercial, a una vendetta o a una conspiración más o menos subterránea. Pero es que yo no me puedo parar a ver la santidad de la fuente que me cuenta a mí una cosa, yo tengo que contarla, no voy a chingar, si encima tengo que ver que si lo que me cuentan es por hacer un bien a la causa y porque, en fin, porque la providencia es buena, pues entonces estaría perdido, no contaríamos nada. Pero detrás de casi toda exclusiva hay un afer poco claro. Buscaremos alguna amante de la edición de la... O sea, ¿tú crees que las grabaciones llegan a los medios? Por ejemplo, las de ahora de la SER con lo del Rus y tal, llegan justo en ese momento y se publican en ese momento y no es No, todo tarda, no, pero hay una dinámica también. La oportunidad tiene importancia. Espera, perdón un momento, sí, claro, pero todo tarda una temporada en llegar. No tiene que ver muchas veces con circunstancias políticas ni con coyunturas, es que todo tarda una temporada en madurar. De rato, sabíamos todos que era un golfo, desde hace un huevo de tiempo. Lo que pasa es que ha ido también, no está toda. Lo que pasa es que esto tarda una temporada en estallar, pero cuando estalla ya es imparable. Es lo mismo que las investigaciones judiciales, tardan, pero acaban saliendo. Y vais a tener que perdonar porque es que nos tenemos que marchar, de verdad. Lo siento muchísimo, yo me comprometo a venir otro día con muchísimo gusto, de verdad. Y hablamos de la ONCE si queréis, que tengo muchas ganas un día de hablar de la ONCE. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Ricardo. Que tengas mucho éxito con el libro. Que tengas, Fernando, mucho éxito con el libro Historia Vivida de España y, por supuesto, viva España. Gracias a todos.